Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Es un gusto saludarles esta mañana. Muchas gracias a quienes desde muy temprano nos están acompañando. Hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante que tiene que ver con la salud. ¿Por qué es importante realizarme un examen clínico? ¿Por qué debo ir en ayunas cuando me dejan un examen de sangre u otro tipo de situación que es un cultivo? Son datos que son sumamente interesantes que podamos conocerlo y esta mañana nos acompaña la licenciada Beatriz Marisol González de Archila, quien es licenciada en laboratorio clínico, del Laboratorio Clínico Camilab aquí en Chalchuapa, y por eso le hemos invitado para poder hablar un poco acerca de este tema. Licenciada, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quisiera comenzar hablando acerca de la importancia que tienen los exámenes clínicos, porque, bueno, primero, cuando nos dejan uno que tiene que ver con sangre, nos dan miedo las agujas. No hay que, tiembla a veces uno porque no está acostumbrado, digamos, o le tiene temor a las agujas por X o Y cosas. ¿Cuál es la importancia que tienen en nuestra salud los exámenes clínicos? La importancia que tiene realizarse exámenes clínicos es para detectar cómo está nuestro estado de salud. Hacemos exámenes y podemos prevenir una enfermedad si la detectamos a tiempo. Porque la mayoría nos hacemos exámenes solo cuando ya andamos con calentura, nos duele la cabeza, nos mareamos. Pero es importante hacerse un chequeo, por lo menos una vez al año, para ver cómo está nuestra salud. Siempre sucede que nos dice el médico, si tenemos una calentura, tenemos algo, y nos dice el médico, mire, le voy a dejar unos examencitos para descubrir. ¿Por qué es el examen básico para poder saber cómo está nuestra salud? ¿Por qué es tan necesario? ¿En qué ayuda al médico para poder descubrir en nuestra sangre o en nuestras muestras de orina o heces? Porque el médico le sirve como insumo. Nosotros somos ayuda idónea para el médico porque nosotros le ayudamos a diagnosticar las enfermedades y así el poder dar un tratamiento oportuno, poder darle un seguimiento a la enfermedad o poder darle el tratamiento indicado. ¿Hay edades promedio en las que me puedo hacer exámenes? O sea, es decir, de X edad a X edad En todas las edades podemos realizar los exámenes. hasta recién nacido. Recién nacidos, cuando nacen a veces les toman bilirrubinas, transaminasas para ver cómo es el proceso del hígado, pulmoncitos, son muy importantes para prevenir la enfermedad. Y, por ejemplo, vaya, si yo quiero ir a Camilab, necesito una referencia médica para hacerme un examen. Y ya le voy a contar por qué le estoy haciendo esta pregunta, porque de repente alguien quiere hacerse un examen X, tiene que tener una referencia médica de obligación. No es obligación, pero sí, por ejemplo, si el paciente no sabe qué realizarse, porque, por ejemplo, llega, fíjese que me duele la cabeza, me siento mareada, ¿qué exámenes me puedo realizar? Nosotros lo que le sugerimos es que vaya donde el médico para que le haga su chequeo y para que el médico vea qué exámenes son los que necesita, porque al final el médico es el que le da diagnóstico y le da tratamiento. Ahora bien, cuando ya sabemos, ¿verdad? Fíjese, me quiero ver riñón, quiero una creatinina. Ya el pacientito ya llega ya con el nombre del examen que quiere, es porque ya se lo ha realizado anteriormente, ¿verdad? Entonces venimos nosotros y se lo procesamos, por ejemplo, un general de orina, me quiero si tengo infección, ya el paciente sabe qué es lo que quiere ver, ahí sí no hay necesidad de boleta. Vaya, le preguntaba esto porque yo una vez se me ocurrió un amigo, se hizo un examen eh, de rutina, digamos, y a mí se me ocurrió también hacer uno del hígado. Yo dije, bueno, me lo voy a ir a hacer, y me lo fui a hacer un día, fui a preguntar al laboratorio ahí en Santa Tecla, y me lo fui a hacer en el siguiente día para saber cómo estaba mi estado de salud, ¿verdad? No llevé referencia médica, es decir, fui de forma personal y me hicieron el examen, que por cierto es en sangre, ¿verdad? Sí. Es en sangre. Y entonces al siguiente día yo tenía el resultado, que ya vamos a hablar de ese tema también, sin necesidad de ir al laboratorio, ¿verdad? Sí. Así es como puedo hacerme un examen de hígado de rutina, digamos, sin ninguna referencia médica. Nosotros lo que tratamos es de explicarle al paciente, ¿verdad? Vaya, sí, fíjese que tenemos estos examencitos que son TGO, TGP, bilirrubinas, le va a medir una enzima, le vamos a dar un dato, pero por ejemplo, si usted se quiere detectar hígado graso, la recomendación es que se haga una ultra abdominal. Entonces, pues a veces es necesario que primero vayan a pasar consulta Sí. para ver qué realmente es lo que quiere ver. Por ejemplo, los generales de orina, dice la mayoría, me quiero ver el riñón. Sí.
pero en un general de orina lo que vemos es si hay una infección, Sí. ¿verdad? No le vamos a ver tamaño, no le vamos a ver el grosor de los riñones, si tiene arenía, si tiene cálculo. Entonces, por eso es indispensable primero saber qué es realmente lo que quiere verse el paciente. Ahora, yo creo que también es importante, licenciada, poder conocer acerca de por qué las muestras cambian, es decir, por qué unos en sangre, otros son muestras como heces y orina. ¿Cuál es la diferencia, digamos, que se hace o que el médico dice en sangre por una fiebre o algo por el estilo, una infección o en la garganta o algo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hacerlo con muestras diferentes? Porque en cada muestra vemos diferentes, por ejemplo, en el general de heces, vemos si tienen parásitos, infeccióncita, lo que no podemos ver en uno de sangre, ¿verdad? Ujú, Se puede decir, vamos a hacer un hemograma, pero realmente sí se pueden alterar células que se encuentran en sangre, que son los eosinófilos, ujú. pero realmente no le dice solo al médico. Esta es infección por parásitos, pero no sabemos qué ¿Qué tipo de tipo de parásito? parásitos hay. También en sangre se puede hacer para ver parásitos. Son plaquitas individuales, así como las pruebas de embarazo, Sí. ¿verdad? Pero solo nos dice a nombre de entamoeba histolítica, que es un tipo parásito, solo para ver ese parásito. Si es yardia, solo para ver. Entonces, me mandan un general de ese porque ahí vemos toda la clase de parásitos. Esa es la diferencia. Y ahora ha cambiado que antes utilizábamos, voy a hacerle publicidad a la marca, que utilizábamos aquellos famosos botes de Gerber, ¿verdad? Que siempre se utilizaban. Hoy ya no. Hoy, ¿cómo es el procedimiento? Es decir, yo voy al laboratorio, le digo, me tengo que hacer un examen y me dan el frasquito como los que usted tiene ahí. Sí, les voy a contar por qué ya no se ocupan de vidrio. No es porque no se pueden usar, porque la mayoría lo hervíamos, lo Sí, lavábamos bien, que no nos afectaba en nada, porque era un examen general. sí. El detalle es que nosotros trabajamos con una empresa de desechos bioinfecciosos, entonces a nosotros nos cobran por la cantidad de libras de desechos bioinfecciosos. Entonces el frasquito de vidrio Pesa más. ya pesa mucho, entonces ya como que mucho dinero ahí. Sí. Entonces ahora lo que hacemos es de que para un examen general de heces ocupamos este tarrito, hay de media onza y de una onza, porque realmente es bien poquita la cantidad que necesitamos para realizar el examen. Entonces, la recomendación es que no se pase más de una hora, Ujú, porque si no, no vemos parásitos. sí. Uh -huh. Bueno, yo creo, bueno, aquí la están saludando y quiero agradecer a las personas que ya se han conectado y nos están saludando por acá. Y qué bueno, nos están informando de la salud que tiene que ver con este tema. Dice Michelle Rodríguez, excelente chequearse. También Peter, el doctor Peter Hans Lemus Reyena dice, excelente profesional y persona de Archila, dice el Gracias. doctor Peter. Bueno, gracias, de verdad. Y si ustedes quieren preguntar algo, pueden hacerlo sin ningún problema porque yo creo que es importante el hecho de que podamos conocer acerca de por qué la importancia de los exámenes clínicos. Entonces, hoy ya no es el botecito de vidrio, pero también cuando nos sacan sangre es totalmente diferente, ¿verdad? Porque hay otro tipo de frasquitos también que utilizan para la muestra. Sí, por aquí les traigo unos ejemplos de frasquito. Decirle a los pacientitos que tienen ellos la obligación o si ellos dudan en qué frasquito se van a poner, pues su frasquito tiene que estar nuevo. Acá podemos ver la fecha de vencimiento eh, para que vean la calidad y los resultados que le vamos a entregar, ¿verdad? Todo es desechable. En laboratorio clínico no se lava. Hay diferentes tipos, por ejemplo, para los niños tenemos mini collet, que es una pequeña muestra. Tenemos los que necesitamos bastante sangre, que ya le sacamos Sí, a lo que le da miedo. Y los otros diferentes para tipo de muestra, ¿verdad? sí, También quiero enseñarles los frasquitos para cultivos. ¿Qué es un cultivo? sí, que es un cultivo. ¿Qué Yo es un creo que es cultivo? importante también conocerlo, pero ese es el frasquito para el cultivo. Este es el frasquito para el cultivo. Tiene que estar selladito. Esto ya viene estéril de fábrica, ¿verdad? Ujú. En la más damos las Sí. recomendaciones. Y este es otro frasquito para cultivos de secreciones varias, ya sea de garganta, de piel. Mucha gente, antes de hablar de lo del cultivo, mucha gente decía, mire, cuando la época del COVID que estaba en su pleno auge, decía, mire, ¿y dónde me puedo ir a hacer el examen del COVID? Y buscaban como fuera para hacérselo porque los jefes lo recomendaban o algo por el estilo. Es decir, ese es otro tipo de examen, ¿verdad? Otro Sí, tipo de muestra. pues
Fuimos el primer laboratorio aquí en Chalchuapa en tener las licencias respectivas para tomar las pruebas de antígeno COVID, ¿verdad? Gracias a Dios dimos muchos diagnósticos y pues ese es otro crecimiento del laboratorio, ¿verdad? Con sus pruebas COVID. ¿Qué tipo de laboratorio es de ustedes, Camila? Camilab Chalchuapa es nivel 2. Eso quiere decir que hay diferentes grados de laboratorio, nivel básico, que tiene sus pruebas básicas, y nivel 2 quiere decir que nosotros ya somos un laboratorio de referencia para los otros laboratorios, lo cual no tienen permiso para procesar diferentes pruebas especiales, porque todo nos rige el Consejo Superior de Salud Pública con nuestra Junta de Vigilancia de Laboratorio Clínico. Todo tenemos permiso para todo. Ok, y que por cierto, en la de exámenes. Sí, pues vimos la necesidad de acercarnos a nuestros pacientes, porque nosotros tenemos a bastantes pacientitos de la Magdalena y del Coco. Realmente cuando yo fui a conocer el Coco y sus alrededores, es grandísimo, hay bastante población. Y lo que hicimos fue acercarnos a nuestros pacientes, pues allá está la sucursal nivel básico, y está ya el licenciado Archila atendiendo. Ahora, yo creo que es importante también hablar un poco acerca de los tipos de examen. ¿Cuáles son los exámenes básicos? Los básicos tenemos las pruebas químicas, como lo son glucosa para ver azúcar, colesterol y triglicérido para ver grasa, ácido úrico, circulación, un hemograma para ver su anemia, sus defensas, cómo salen sus plaquetas, sus generales de orina y generales de heces. Y el otro examen interesante el que hablaba es del cultivo, porque uno dice, mire, le voy a dejar un cultivo, le dicen a uno, y uno no, se imagina cualquier cosa, pero ¿qué es en realidad un cultivo? El cultivo, como la palabra lo dice, ¿verdad? Nosotros tomamos una muestra de diferente, puede ser de heces, de orina, secreciones vaginales, de piel, lo ponemos en un medio y esperamos para que crezca. Lo que queremos ver es una bacteria, un tipo de bacteria. Cuando hallamos esa bacteria, le damos al médico el nombre, el apellido de la bacteria, y también le damos qué medicamentos matan a esa bacteria, ¿verdad? Este se tarda un poquito, se tarda de 3 a 4 días por el tiempo de incubación en lo que estamos calentando, ¿verdad? Para que nazca la bacteria. Eso quería preguntarle acerca de los tiempos, porque hay exámenes que son, ven en una hora, ¿verdad? Y ya tiene el resultado. Y me quiero darle, ya es necesario que yo vaya la respuesta en papel, porque ahora, como le contaba ese de Santa Tecla que me fui a hacer un examen, ya me lo mandaron al teléfono, es decir, ya no tuve que ir, sino que el resultado me lo mandan en imagen para que yo lo pueda tener. ¿Así hacen ustedes? Sí, si gustan lo pueden pasar a traer el resultado, o lo mandamos a WhatsApp o lo mandamos en el correo electrónico. Ya la mayoría de médicos ya está con eso. Le vamos a mandar el examen en WhatsApp. Es más rápido porque como tenemos alrededor muchos médicos, la distancia, ¿verdad? En todo lo que va caminando trae el resultado. Ya les mandamos por WhatsApp y se lo muestran al médico y ahí ya. Y si lo necesitan en físico, siempre va a estar en el laboratorio. Comentarle que los resultados los tenemos que guardar 10 años. 10 años. 10 años. ¿Archivarlo ustedes? Sí. ¿Por qué? Porque es lo que nos pide el Consejo Superior de Salud Pública. Por si hay alguna investigación, si pide algún resultado la Fiscalía. Como un cuadro clínico. Como un cuadro clínico. Bueno, ¿y por qué la diferencia de tiempos entre un examen y otro? Porque ya hablamos, por ejemplo, del cultivo, que lleva un poquito más de tiempo, pero me gustaría conocer, el de ese es sumamente rápido, orina, dependiendo, pues, pero ¿por qué es tan rápido, digamos? Son muestras o las diferencias de tiempo, perdón. Son muestras que se tienen que ver rápido porque, por ejemplo, un general de orina, un general de heces, no lo podemos tener mucho tiempo ahí esperando a visualizarlo porque se mueren los parásitos, ¿verdad? Es rápido, el proceso es rápido. En cambio, un cultivo se tarda 4 días porque el proceso es calentar, esperar que caiga la bacteria. Las pruebas especiales, como por ejemplo tiroides, llevan un poquito más porque el procedimiento ya es más largo. Las pruebas especiales se tardan a veces de un día para otro, de igual manera, porque lleva mucho tiempo. Y, por ejemplo, si nos sale un dato alto o sale un dato bajo, tenemos un control de calidad que nos obliga a repetir ese examencito para darle una respuesta exacta y certera. Ahora,
¿Qué sucede, por ejemplo? Yo creo que muchas personas no le dan la importancia necesaria al tipeo de sangre, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es importante el tipeo de sangre? Bueno, porque yo viajo constantemente, por decir algo. Por ejemplo, yo viajo, tengo un accidente, quedo inconsciente y mientras me hacen el tipeo de sangre pasan varios minutos que pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pero si yo tengo a la mano el tipeo de sangre, fácilmente los médicos, si yo necesito fluidos, fácilmente me los pueden poner de inmediato porque yo lo tengo a la mano. Pero la gente le da poca importancia a eso. ¿Cuánto me lleva hacerme un tipeo de sangre y cuánto cuesta? El tiempo es media hora, lo más rápido, ¿verdad? La mayoría nos da miedo los pulloncitos, ¿verdad? Pero realmente el tipeo es muy importante como los otros exámenes, pero nosotros siempre le sugerimos al pacientito, nosotros damos dos boletas, damos una en papel bond y damos una tarjetita. Ujú. Esa tarjetita cárguela en su billetera, por como lo que usted dice, La tiene un mine, accidente. la verdad. Nosotros se la damos a Santa Minarita y ahí. Ah, qué galán. Sí, y nosotros le decimos, guarden en su billetera, en su cartera, porque como se dice, pasa un accidente, inmediatamente revisan los datos, le ven el tipo de sangre. En los hospitales siempre es obligación, es como ley, volver a hacer y confirmar el tipo El de tipo de sangre. sangre. Pero por lo menos en ese tiempo que se tardan, ya saben ellos, ya tienen una idea, te vamos a transfundir, ¿verdad? Como se dice en una emergencia. ¿Y cuánto me cuesta un tipeo de sangre? En nuestro laboratorio le cuesta $6. Hay diferentes tipos de precios, depende de la calidad de reactivos. Es importante también conocerlo porque, por ejemplo, hay personas que es que ha de ser muy caro pues, hacerse un examen general de ese, por ejemplo. Pero en realidad, ¿cuánto cuesta un examen general de ese en mi lado? En Cavilar le cuesta $2 general de ese. O sea, barato, es accesible. Bueno, antes de continuar, quiero saludar a nuestros amigos que transmiten nuestra señal que se origina en el Metido de Chalchuapa a través de Facebook y también que por cierto el Metido de Chalchuapa tiene Instagram, también TikTok y nos pueden encontrar aparte en Facebook y también en Twitter. Allí tiene nuestras plataformas. Gracias a Notioccidente SV que nos retransmite, también a nuestros amigos de Chalchuapa TV, nuestra gente TV que transmite desde Sonsonate, Periodismo Sin Fronteras también que origina señal en Sonsonate, el Vigía de Chalchuapa, Global Noticias también que nos están compartiendo y el Informante de Chalchuapa. Muchas gracias, que por cierto, quiero adelantarles que para hoy por la noche tenemos programado una entrevista para hablar un poco de los festejos patronales de Chalchuapa que comienzan el 9, que es el 9, ¿verdad? 9 de agosto, y que vamos a hablar un poquitito de los detalles de estas actividades que previamente inician con el desfile de carretas que entiendo que es mañana, pero esos datos los vamos a tener en la entrevista que vamos a transmitir hoy a las 7 de la noche. Pero bueno, licenciada, hablando de los precios y el temorcito a las agujas, porque siempre cuando nos sacan una muestra de sangre, y a veces nos sacan ya, los viejitos nos sacan bastante para hacernos todo tipo de examen de sangre, eh, y realmente con los niños es un poco más complicado. Cuesta un poquito con los niños, perdón. Pero la ventaja que tenemos en Camilab, tenemos, bueno, yo ya tengo 13 años de experiencia, contamos con una enfermera también, porque a veces lo que más cuesta es Sí, como estabilizar a los niños para que no se nos mueva, ¿verdad? Porque la mayoría de mamás siempre dicen, le puedes sacar del dedito. sí. Entonces, esto cuesta un poquito con los niños, pero tratamos de darle un pulloncito nada más. Pero hay exámenes que sí se hacen muestras en los dedos, ¿verdad? Porque Eh, depende qué cuál sea. Más que todo las gotas gruesas, Sí. porque nuestros hemogramas se procesan automatizados, no Ujú. manuales. Ajá. ¿Cómo automatizados para que lo entendamos el proletariado? Hay dos tipos de exámenes, la mayoría la procesan examen manual, en cambio nosotros ya contamos con aparatos especiales para trabajar con poquita sangre. Hágale un hemograma más las plaquetas. Sí. Cuando se hace manual, son reactivos diferentes. En cambio, cuando es automatizado, ya nos tira todas las líneas, la blanca, la roja, los glóbulos blancos, las plaquetas, y es un dato más exacto. Muy bien. Vamos a ir a una pausa y al volver quiero que hablemos un poco acerca de las recomendaciones. Nos, siempre nos dicen el examen debe hacerse en ayunas. ¿Por qué debo ir sin comer, sin haber, porque hay gente que tiene costumbre de tomarse un traguito toda buena mañana? ¿Por qué no debo hacerlo? Porque es importante cumplir con la recomendación. Vamos a ir a la pausa y al volver
si gusta hablamos de este tema, pero antes quiero agradecer a nuestros amigos de Gente TV, nuestra Gente TV, que ya nos están retransmitiendo. Saludos, gracias por estar ya con nosotros. Vamos a la pausa y ya regresamos para hablarles un poco acerca de las recomendaciones a la hora de hacerse exámenes clínicos. Somos un grupo de medios digitales creados para informar. En la web www.elmetidosb.com, en Facebook El Metido de Chalchuapa y Notioccidente SB. Medios 100% noticiosos y para entretenerse y disfrutar con la mejor programación musical. El Metido Radio. Somos un consorcio de medios digitales creados a tu gusto. Me siento tan honrado que la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador brinde estos espacios, me hayan abierto las puertas para que mi trabajo se luzca acá en la Villa Guadalupe, acá en la biblioteca. Me siento muy honrado, muy agradecido a la vicepresidenta, a la licenciada Sueci Callejas, a la diputada Lorena Fuentes, al diputado Jorge Castro, a toda la gente que ha estado pendiente de mi trabajo, a las escuelas que han venido y apoyado. Me siento muy orgulloso, repito, que Chalchuapa, Historia y Añil se esté luciendo en una casa tan importante como lo es la Asamblea Legislativa. Abrimos las puertas a un conversatorio para que extendiera y nos contara sobre su exhibición, las pinturas, las técnicas, en qué se inspiró, qué fue lo que lo hizo hacer estos cuadros y ocupar cada una de las técnicas en el añil, contando la historia de qué es Chalchuapa. Chalchuapa, Historia de Añil, cuenta una pequeña historia de los 3.500 años de lo que es mi terruño, porque tenemos que exportar cosas buenas, tenemos que decir que Chalchuapa y los salvadoreños somos gente buena, porque solamente la cultura y el arte nos podrá hacer competir contra las latitudes del mundo. Ya vimos que en el deporte nos ha funcionado cuando le ponemos la garra, le ponemos el corazón en estas últimas fiestas de deporte. Entonces, ¿por qué no en estas fiestas también de cultura, de arte, saquemos lo mejor y apoyemos a los jovencitos como los que estuvieron este día para que también saquemos la elegancia de cada quien, de su corazoncito? Tenemos un mes de tener su exhibición en la Casa Dueñas y hoy le hicimos conversatorio con el Colegio Rodesno para que pudiera abrir las puertas y hacer un conversatorio ameno, que se sintieran en casa con él, hacer preguntas a un artista palpable de nuestro país e importante que nos ha llevado a diferentes países, Estados Unidos, España. Para nosotros es importante como departamento realzar a nuestros artistas y ver la importancia que tienen. Somos un grupo de medios digitales creados para informar. En la web www.elmetidosb.com, en Facebook El Metido de Chalchuapa y Notioccidente SB. Medios 100% noticiosos y para entretenerse y disfrutar con la mejor programación musical. El Metido Radio. Somos un consorcio de medios digitales creados a tu gusto. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando aquí mientras está la pausa acerca del arte, de lo bonito, porque todos saben que transmitimos la señal desde el taller Estudio Arte en las Manos, aquí en Chalchuapa, donde el profesor Ricardo Sass imparte clases de pintura a niños y jóvenes, y usted puede venir, no importa la edad, también puede venir a aprender a pintar. Aquí hay una gran cantidad de niños y jóvenes que todos los sábados, por ejemplo, vienen a pintar, vienen a aprender. Este es un espacio cultural para que nuestros niños desarrollen eso tan bonito. Que por cierto, la hija de la licenciada viene a pintar aquí, ¿verdad? Sí, Así que es alumna de esta escuela, del taller Estudio Arte en las Manos. Y
Decirles que el taller Estudio Arte en las Manos tiene el programa de apadrinamiento, que cuando usted compra una pintura lo que hace es apadrinar más niños para que vengan y aprendan, que pueden ser becados algunos de ellos. Así que bueno, ahí tiene la oportunidad usted de ser parte de las personas que ayudan y colaboran con el taller Estudio Arte en las Manos, que está en el municipio de Chalchuapa. Si quieren más datos, con gusto nosotros se los compartimos. El doctor Peter Hans Lemus Orellana dice: los exámenes de laboratorio son un apoyo de diagnóstico fundamental para los médicos, es lo que está diciendo. Gracias al doctor por su participación y gracias a todos los que nos están viendo esta mañana. Y decirles que estamos hablando de este tema y de la importancia de este tema con la licenciada Beatriz Marisol González de Archila. ¿Por qué? Porque es bueno saber, por ejemplo, precios. Ya lo decía, un examen general de ese, $2. Increíble el precio, digo. O sea, ¿cómo no se puede hacer un examen si cuesta $2? ¿Verdad? En este tiempo, $2 lo gasta en una cosa así, que soda, por ejemplo. Mejor hágase un examen que le es más saludable, ¿verdad? No tengo nada en contra de eso, porque de vez en cuando yo también tomo soda, pero es importante que usted cuide su salud. Hablemos de las recomendaciones. A mí me dicen para un examen que tiene que llevar muestra de sangre, que tengo que hacerlo en ayunas. ¿Por qué es importante? El ayuno es muy importante porque, por ejemplo, las químicas sanguíneas, que son glucosa, colesterol, la medida es por un espectrofotómetro que mide la densidad de color. Por ejemplo, una glucosa, tenemos que tener un ayuno de 8 a 12 horas. Si no, no damos datos que no son verdaderos, ¿verdad? También es necesario que si se va a realizar el azúcar, por ejemplo, ¿verdad?, no se tome su medicamento, porque lo que quiere ver el médico es realmente cómo está su azúcar sin medicamento. Lo otro es cuando nos hacemos colesterol, triglicéridos, tenemos que tener una dieta blanda el día anterior, porque nosotros igual, no es que veamos la sangre completa, ¿verdad? No, nosotros la separamos y lo normal tiene que ser un suerito, una parte de la sangre tiene que ser amarito transparente, pero por ejemplo, si tomamos leche, vamos a ver un suerito que nosotros le llamamos suero lipémico, que está súper saturado de grasa, ¿verdad? Entonces, lógicamente los datos le van a dar altos si no tiene el ayuno respectivo. ¿Cuánto me cuesta un examen, perdón, de azúcar, por ejemplo? Solo glucosa, $2. O sea, de verdad les digo, es increíble un examen tan... Bueno, yo el lunes voy a hacerme todos los exámenes necesarios, ¿verdad? En Camilab. Y hay unos que requieren de un ayuno más largo, 12 horas. Eso es lo más recomendable, de 8 a 12 horas. Sin medicamento. Pueden tomar agua, porque muchos pacientes dicen: mire, yo ni agua tomé, y anda la boca bien reseca. No. Puede tomar agua, porque el agua lo que hace es que nos hidrata las venas, ¿verdad? Pero no café, no nada, ni chicle, porque a veces hace chicle. Cuando quieren ver la glucosa, también les decimos: no se cepillen los dientes, porque también la pasta de dientes tiene un poquito de azúcar, ¿verdad? También la otra recomendación para el antígeno prostático específico, nosotros lo medimos en sangre, es que un día antes no anden en bicicleta, porque quiera si no, hay una estimulación y los datos del antígeno tienden a subir. ¿A los cuántos años es recomendable hacer un examen de la próstata en sangre? A partir de los 50 ya es recomendable. Todavía me falta, ya bien, y ustedes me estaban impresionando, todavía me falta, ¿verdad? Un año para hacer la prueba esta en sangre. ¿Y qué otras recomendaciones hay, por ejemplo, porque con los niños cuesta? Es decir, pues, los niños no quieren ir, primero no les gusta ir al médico, y menos si hay que sacar sangre, y con ellos como es igual, no hay que tener cuidado con lo que comen. La mayoría de niños le dejan los hemogramas. Los hemogramas no es necesario el ayuno, se puede hacer a cualquier hora. Ya empiezan a dejar química ya a partir de los 9, ya aguantan un poquito hambre. La ventaja de nuestro laboratorio es que lo aperturamos a las 6:30, el de acá de Chalchuapa, y el del Coco a las 7. No aguantan mucho hambre. Ok, ¿dónde está ubicado Camilab? En español, para que lo entendamos. En español. Estamos en Chalchuapa, estamos por la ex terminal del Coco, porque ya la están reconstruyendo, ¿verdad? Por el mercado, la famosa cuadra de la ex terminal del Coco, Mercado. Y en el Coco, en el Cantón El Coco, estamos a 100 metros de la unidad de salud de Cantón El Coco, ahí cerquita de la unidad de salud. Okay.
y precios sumamente accesibles para todo, ¿verdad? Así es, ahí los esperamos. También tenemos convitos. No les cobramos hacer los exámenes individuales, no que tenemos convitos. Por ejemplo, si nos... Por ejemplo, tenemos glucosa, colesterol y triglicéridos por $10. Si le queremos agregar el ácido úrico, $12. Y todas las pruebas de riñón, creatinina, nitrógeno ureico y ácido úrico en 12 también. En $12. Ahí vamos adaptando, les hacemos precio, ¿verdad? La idea es ayudarnos. Oh, correcto. Porque sin los pacientes no sobrevivimos, no existimos. Entonces, Camilab tiene una oficina acá, un laboratorio aquí en Chalchuapa y otro en el Cantón El Coco. Así es. Es decir, la gente que viene de La Matón, de Jerez, que quiere hacerse un examen fácilmente en el Coco, pueden hacérselo sin ningún problema. Ahí tenemos la otra sucursal, estén todos, que está el licenciado Archila ahí, profesional, contamos con todos los permisos, ¿verdad? Estamos legales con todo y ahí estamos a la orden, el Coco acá Chalchuapa. Muy bien, yo creo que es interesante que hayamos visto estos elementos para que se nos vaya quitando un poquitito el miedo de la extracción de sangre, las muestras de heces y orina, que pues estábamos acostumbrados a otro método allá en la década del 80, 90, hoy ya sabemos que es plásticos y cuál es la razón. Licenciada, quiero agradecerle el que nos haya acompañado esta mañana y poder hablar acerca de este tema tan interesante de los exámenes clínicos y la importancia que tienen para nuestra salud. Y de verdad quiero decirle a la gente, un examen general de heces para saber si tenemos o no tenemos parásitos, $2 es un precio sumamente accesible y por el cual podemos accesar todas las personas. Así estamos, y estamos a la orden y nos esperamos. Muy bien, muchas gracias. Entonces repetimos, Camilab en Chalchuapa está ubicado en la zona de la ex terminal del Coco, ¿verdad? Atrás de donde se está construyendo el hospital, el mercado en la zona de la ex terminal del Coco y también allá en el sector del Coco está cerca de la unidad de salud. Así es, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ir a conocer también un día por allá, tenemos que ir a darnos una vuelta, vamos a decirle al profesor Ricardo Sás que vayamos un día a conocer esa zona. Gracias, licenciada, por haber venido e invitarles para que a las 7 de la noche nos acompañen con una entrevista donde hablaremos del tema exclusivamente de fiestas patronales de Chalchuapa. Gracias por habernos acompañado, que tengan un buen día.